Este es el lugar de la explosión, la mina asturiana de Cerredo, en el concejo de Degaña. Pasadas las 9:30 de la mañana, el 112 recibe el aviso, una explosión en el interior de una mina de carbón en la tercera planta. Los efectivos de emergencia se desplazan hasta allí. La situación es muy grave. Hay operarios atrapados a varios metros de profundidad. Comienzan las tareas de rescate y se confirman los peores pronósticos. Hay trabajadores fallecidos. Con el paso de las horas, la cifra asciende a 5. Tenían entre 32 y 54 años y eran de la provincia de León. Además, hay otros 4 heridos con quemaduras y traumatismos. 2 trasladados a hospitales leoneses y otro a Cangas del Narcea. 2 mineros más han resultado ilesos. Delegación del Gobierno confirma que no queda nadie en el interior de la mina. Las causas del accidente mortal se investigan. Al parecer, una máquina con la que estaban trabajando en una de las galerías habría explotado, provocando un derrumbe. El Principado de Asturias ha declarado 2 días de luto oficial. Exigir un esclarecimiento exhaustivo de qué es lo que ha pasado, la comprobación exhaustiva también de que existen los protocolos de prevención de riesgos suficientes, y saber exactamente qué es lo que ha pasado para tomar las medidas preventivas y que no vuelva a ocurrir. Se llamaba Fernando Frade, tenía 27 años y era hasta hoy la última víctima de un accidente minero en Asturias. Ocurría en Cangas del Narcea en 2016. A medianoche, una explosión de dinamita en la escombrera de una mina de montaña, Antracitas del Acebo. Estaba fuera, en la escombrera, él solo y el turno estaba dentro de la mina, sí. 5.000 trabajadores en más de 8.000 accidentes. Es la cifra que recoge el número de víctimas de la historia de la minería asturiana, la mayoría ocasionadas por el grisú. De todos, uno de los más graves ocurría en la madrugada del 31 de agosto de 1995. 14 muertos en Mieres, en el Pozo Nicolasa. No solo la solidaridad con las familias de los mineros fallecidos, sino el respeto y el recuerdo a las propias personas que hoy dejaron su vida en el fondo del pozo. Y aún hubo otro con más fallecidos. Fue en 1949 y lo narró la canción Santa Bárbara Bendita. Una explosión acabó con la vida de otros 17 trabajadores. También fue el grisú. Las palabras de María Jesús Montero sobre la absolución de Dani Alves. ¡Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves! Son inaceptables y vergonzosas, según el PP y Vox, que exigen su dimisión. Especialmente grave que una vicepresidenta del Gobierno cuestione, ataque y menosprecie la presunción de inocencia, que es un principio constitucional fundamental. No, la de María Jesús Montero, la vergüenza es que ella esté en el Gobierno, destruyendo la presunción de inocencia. Hoy, en un mensaje, Montero matiza: lo que quiso decir y mantiene es que la presunción de inocencia no puede impedir que se exprese el rechazo a quienes cuestionan a las víctimas. El PSOE cree que, aunque se podría haber dicho de otra manera, son palabras fruto de la impotencia. Que esto es opinable, es una cuestión también de libertad de expresión, es una sentencia difícilmente digerible. Y las asociaciones de jueces y fiscales conservadores y progresistas le piden a Montero responsabilidad institucional y respeto a la independencia judicial y a la presunción de inocencia. Repsol confía en llegar a algún acuerdo con Estados Unidos tras el veto a su negocio. Su consejero delegado reconoce que los altibajos son parte de la actividad en el país, pero que mantiene un diálogo abierto y fluido con la administración Trump. Estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país. La petrolera insiste en que cumple con la legislación internacional tras recordar que las licencias actuales fueron concedidas el año pasado durante la administración de Biden. Repsol lleva trabajando en Venezuela 32 años y el 85% de su negocio allí es gas natural y no petróleo. En 2024 produjo una media de 67 millones de barriles diarios y ahora se juega más de 500 millones de euros. El gobierno hace un llamamiento a la tranquilidad. Vamos a utilizar todo el espacio que tengamos de diálogo y al mismo tiempo, por supuesto, lo que yo he trasladado es que el Gobierno de España está al lado de Repsol. Algo en lo que coinciden desde el PP. Vamos a ser prudentes con lo de Repsol, ¿de acuerdo? Y vamos a defender nuestros intereses, pero dentro de la prudencia. En el último año, España ha importado 3 millones de toneladas de petróleo venezolano. Si la situación no cambia, Repsol tiene 2 meses para rescindir todos los contratos que exporten petróleo desde Venezuela.
Podemos ignora el llamamiento de Yolanda Díaz a la unidad. La formación de la vicepresidenta se convertía este fin de semana en un partido convencional, haciendo una llamada a reconstruir la alianza electoral de 23J, pero los morados no parece que estén por la labor. Dicen que el futuro de la izquierda pasa por proyectos vivos y tildan a Movimiento Sumar de izquierda dócil. Que cuando no tienes esa autonomía, ya vemos lo que pasa. Y hoy tenemos un gobierno en el que ya solo manda Pedro Sánchez. Lo que nos encontramos es un gobierno que podría hacer las mismas políticas públicas que haría el Partido Popular. El avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema. El plan se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros y se va a tramitar con urgencia. Lo ha dicho en la UNED, donde ha anunciado que se destinarán 30 millones de euros para relanzar la universidad a distancia. Sánchez ha acusado a Madrid y Andalucía de recortar en educación pública superior para favorecer a centros privados. Que nada en Ucrania nos sea ajeno en Europa es el mensaje que han querido transmitir los ministros de Exteriores del llamado G5+, conscientes quizá de que los países más distantes geográficamente le ven ahora menos las orejas al lobo. La agresión de Putin no es solo un problema para el flanco oriental, ha remarcado el ministro polaco. Una idea que comparte la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, durante una entrevista con Televisión Española. Si la guerra se expande será un problema para todos porque, ha dicho, al mirar el mapa, se ve que Europa es muy pequeña. Por eso insiste en la necesidad de dotar de más ayuda militar a Ucrania de manera urgente. Cuanto más fuertes sean en el campo de batalla, más fuertes lo serán en la mesa de negociaciones, asegura. El ministro español Álvarez abre la puerta a considerar nuevas fuentes donde conseguir ese dinero. Es legítimo plantearse la situación de los activos rusos congelados, cuyos intereses ya están siendo utilizados para poder ayudar a Ucrania. Su homólogo francés subraya que solo falta la voluntad. Y recuerda que si queremos la paz hay que disuadir con la fuerza a los que la amenazan. Tras una semana de búsqueda han sido encontrados los cadáveres de 14 trabajadores humanitarios, de la Media Luna Roja, de Protección Civil de Gaza y un empleado de la ONU. Todavía hay un desaparecido. Los cuerpos estaban enterrados bajo la arena, en Rafah, en el sur de Gaza. Aquí vemos a los equipos de la ONU y a varios rescatistas que han accedido a la zona para recuperarlos. Hasta ahora lo impedían los soldados israelíes. El personal sanitario nunca debería ser blanco de ataques. Estaban aquí para salvar vidas y terminaron en una fosa común, denuncia uno de los jefes de ayuda humanitaria de la ONU. El ejército israelí ha confirmado que atacó la semana pasada el convoy porque consideró que los vehículos eran sospechosos, pero eran ambulancias y un camión de bomberos claramente identificados y que acudían a una emergencia tras un bombardeo. Acabaron siendo ellos mismos víctimas de un ataque. Según la ONU, las fuerzas israelíes enterraron también los vehículos de emergencias, quizás para esconder lo ocurrido. La Media Luna Roja, en un comunicado, dice estar devastada por el asesinato de sus trabajadores, ha calificado las muertes como crímenes de guerra y exige una investigación que obligue a los responsables a rendir cuentas. Desde el inicio de la guerra en Gaza han muerto 1.060 trabajadores humanitarios. La vista de Marine Le Pen está ahora puesta en su supervivencia política, no en el Elíseo. La condena la aleja de una presidencia que ya veía cercana. La líder de la ultraderecha francesa lideraba todas las encuestas en primera y segunda vuelta. La prensa gala estaba de acuerdo estos días en que debían conjugarse dos exigencias constitucionales, la honradez de los candidatos y la soberanía de los electores para decidir quién les gobierna. Y hasta el primer ministro, Bayrou, reconocía que la inhabilitación supondría un shock en la opinión pública. No es solo una condena injusta, están ejecutando a la democracia, opina el presidente del partido de Le Pen. Jordan Bardella es ahora el plan B del partido de Le Pen para las elecciones de 2027. Con Bardella, la ultraderecha ganó las europeas del año pasado con casi 1 de cada 3 votos. En Europa, el húngaro Orbán publica su apoyo a Le Pen.
Y el gobierno ruso, con quien han vinculado a los ultras franceses, considera que la condena es una violación de las normas democráticas. En España, la respalda Vox. Una vez más, no, va a ir persiguiendo a las alternativas. C'est ma mort politique. Quieren mi muerte política, decía Marine Le Pen de este proceso. Por ahora, la estocada deja sus ambiciones congeladas.